Y sí, así es como logré obtener el sonido de bajo que siempre soñé, gracias a una técnica milenaria que viene del siglo XVIII y XIX. Y claro que sí, estamos hablando de la orquestación clásica. Figuras importantes como Beethoven y Sebastián utilizaban esta técnica, y eso permitió que tuvieran obras tan maravillosas y que trascendieran el tiempo. Los compositores clásicos trabajaban por niveles, donde componían las melodías, las armonías, los ritmos, y esto se superponía en diferentes registros e instrumentos. Ahora en la modernidad lo llamamos layering, composición por capas. ¿Y cómo esto puede en realidad ayudarnos a mejorar el sonido de bajo? Hoy quiero mostrarte cómo esta técnica se adapta perfectamente al diseño de sonido de un bajo, incluso si no tienes experiencia profunda en síntesis. Vamos a lograr dos cosas importantísimas. La primera es un sonido con apariencia auditiva compleja, algo que tal vez pensamos que solo se puede lograr con un loop predefinido de Loop Cloud o con algún preset de algún instrumento virtual. Lo segundo, y me parece a mí lo más importante, un sonido característico. Gracias al refuerzo espectral, que lo vamos a ver más adelante, vamos a poder lograr un sonido único en el bajo. En este video te voy a mostrar cómo crear sonidos potentes por capas. Hablaremos de fenómenos como el refuerzo espectral y cómo el contraste va a ser fundamental para llegar a ese sonido único de bajo. Además de las cancelaciones de fase y cómo esto, créeme, puedes usarlo a tu favor. Antes que nada vamos a utilizar una herramienta súper útil para la composición del MIDI. Esto con la finalidad de evitar ese bloqueo creativo que normalmente tenemos a la hora de componer un patrón MIDI en el bajo. Así que vamos a estar utilizando el complemento Sting, un complemento de Max for Live, que de hecho ya he hablado un poquito en el canal sobre este complemento y que justo ahora han lanzado la actualización Sting 2, que creo que estaré haciendo un video tutorial sobre este complemento ya actualizado. Vamos a agregar el Sting y vamos a seleccionar un sintetizador con un sonido base que va a ser el de nuestro bajo. En realidad este sonido base siempre recomiendo que sea un subbajo, ya que a partir de este entorno vamos a empezar a crear las otras capas. Una ventaja que tiene el Sting es que vamos a poder sacar varios patrones MIDI, así que vamos a probar el que mejor funciona para nuestra idea de track. El timbre es el color del sonido. Dos bajos en la misma nota pueden sonar muy diferentes debido a su timbre. Al combinar diferentes timbres vamos a lograr un bajo con mayor personalidad. Esto lo estaremos viendo en breve. ¿Qué determina el timbre? Forma de onda, puede ser una sinusoidal, una tipo serrucho o una rectangular. Contenido armónico, ¿tiene muchos armónicos o pocos? Sabemos que con un saturador podemos agregar más información armónica. Esto va a ser fundamental. El envolvente, ADSR, ataque, decay, sustain y release. Suena de golpe o de forma suave. Con esto nosotros podemos moldear también el timbre. Y el procesamiento, aquí es donde gran parte del sonido se moldea. Si se agrega filtro, si se agrega distorsión o modulación. ¿Por qué esto es clave en el layering? Cuando haces layering, cada capa aporta algo distinto. No tiene mucho sentido combinar dos capas con el mismo timbre, porque estarías duplicando el sonido en vez de enriquecerlo. Vamos a elegir aquí una segunda capa para nuestro bajo y suelo hacerlo teniendo en cuenta la distancia de la primera capa. No suelo hacer estas capas muy aisladas en el rango frecuencial. Por ejemplo, si mi capa principal, la primera que hice, está a los 90 Hz, trato que esta segunda capa, en este ejemplo, esté entre los 100 y los 200 Hz. Trato de buscar un timbre que esté cercano a mi capa principal y de esta manera voy haciendo las otras capas. Esta capa la saqué del Operator, instrumento nativo del Ableton Live. Para darle más carácter y agregar ese contenido armónico, le agregué una distorsión. Con esta combinación de capas damos entrada a un tema fundamental, el refuerzo espectral, que es la técnica de combinar capas en diferentes rangos frecuenciales, de forma de que cada una aporte algo distinto. ¿Cómo aplicar esto en el layering de bajos? Al diseñar un bajo por capas, el objetivo es que cada capa habite en una zona diferente en el rango frecuencial y que en este rango ese timbre aporte algo único. En esta tabla te lo explico mucho mejor. En la primera capa sub tenemos un timbre puro, redondo. El rango dominante, que va entre los 40 y 60 Hz, tiene una función de profundidad y peso. En la segunda capa, que es de cuerpo,
Aquí tenemos un timbre rico en armónicos que puede ir entre los 100 y 200 Hz y la función es de densidad y presencia. De hecho, lo que es esta capa 1 y capa 2 es por lo general donde se compone la gran mayoría de bajos. Ahora, si queremos nosotros lograr un bajo único con carácter, las siguientes capas van a jugar un papel súper fundamental. Luego tenemos la tercera capa, que es la textura media, distorsionada. Aquí tenemos un timbre más áspero y saturado, rango dominante entre los 300 y 800 Hz, y esta función da carácter. O sea que esta capa va a ser fundamental. Luego tenemos la capa de ataque. Aquí tenemos un timbre más de transitorio corto entre los 2000 y 6000 kHz. Aquí esta capa por lo general podemos encontrar bajos más bien como acústicos y tenemos definición y pegada. Y ya tenemos la última capa que es más creativa, donde tenemos un timbre más de movimiento y aquí puede moverse entre los 500 Hz a los 2000 kHz. La función es de dar más dinamismo y sorpresa. Aquí podemos encontrar bajos digamos como más erráticos y algo digamos como que de este bajo que podemos encontrar en otros géneros puede ser en el dubstep. La tabla que anteriormente les mencioné es para que tengan una base. Sin embargo, es muy común que cometan este error muchos productores. Algunos productores novatos duplican capas que compiten en el mismo rango. Esto genera masificación, cancelación por fase o simplemente barro sonoro. Lo ideal es pensar que las capas son como un instrumento en una banda. Cada uno ocupa un lugar. Por ejemplo, la guitarra tiene un rango, el bajo tiene un rango, el sintetizador tiene un rango y cada uno de ellos tiene una función. Haz de cuenta que las capas que vas a diseñar de tu bajo es esto, una banda. Aquí pasamos a las siguientes dos capas medias, cada uno con un timbre diferente, ubicadas en rangos cercanos para terminar de adaptar el carácter a mi bajo. En la capa media 1 tenemos el wavetable, ubicada en el rango aproximadamente en los 110 Hz. En la capa media 2 tenemos el tension, un instrumento nativo del Ableton Live, ubicado en un rango aproximado de los 215 Hz. Ahora tal vez te preguntas, ¿y la fase de audio qué? Te voy a mostrar fácil este concepto y cómo utilizar esto a tu favor. La fase se refiere a la posición de una onda sonora en el tiempo, especialmente respecto a otra onda similar. Dos sonidos pueden tener la misma frecuencia, pero si no están alineados en fase, pueden reforzarse o cancelarse parcialmente. Vamos a imaginarnos que tenemos dos ondas que van a viajar juntas. Si suben y bajan al mismo tiempo, se suman. A esto también se le conoce como interferencia constructiva, pero si una sube mientras la otra baja, se cancelan. A esto se le conoce también como interferencia destructiva. En el layering, cuando tienes dos sonidos de bajo muy similares, pueden suceder dos cosas. Si sus ondas están desfasadas, puedes notar un sonido de bajo débil o con hueco, y si este no es el problema, en algunas ocasiones puede verse demasiado reforzado, algo que tal vez no es lo que deseas. Esto tal vez cuando lo combinas audiblemente en algunas ocasiones no lo escuchas, pero en la mezcla lo puedes definir como falta de pegada, falta de definición o sin cuerpo. Vamos a hacer un ejemplo práctico aquí. Aquí tenemos dos capas similares, dos ondas tipo rectangular. Aquí están duplicadas. Tenemos una arriba y en la otra la tenemos abajo. Vamos a ponerlas a sonar al mismo tiempo. Aquí suenan fuerte. Esto es constructivo. Ahora lo que vamos a hacer es que con el utility de Ableton vamos a invertir la fase. Vas a notar un gran cambio. Ahora esto suena más débil o apagado, ¿verdad? Aquí ya tenemos una cancelación y lo podemos ver fácilmente en el espectrograma. Cuando tengo capas medias con timbres distintos, suelo utilizar el cambio de fase, no solo por las cancelaciones, sino para crear matices distintos en el color del bajo. A veces invertir la fase de una capa puede hacer que la otra resalte más y esto te puede traer resultados muy brutales. Una de las ventajas del layering es que no todas las capas tienen que estar tocando lo mismo, sino solamente ciertas notas estratégicas. Su función es reforzar ciertas partes o ciertas notas de la estructura del bajo para crear énfasis y movimiento. Así evitamos la monotonía dentro del bajo.
En este caso reforcé las notas finales del patrón MIDI del bajo. Esto añade más dinámica emocional y una percepción ligeramente diferente en el bajo. Ahora vamos a escuchar todo en contexto, la composición del bajo con la técnica del layering. Si entiendes esto, puedes crear bajos únicos y, como te decía al principio, sin necesidad de dominar la síntesis de sonido a profundidad. El layering no es solamente una técnica, es psicología sonora. En mi bootcamp van a encontrar diferentes técnicas de composición para 6 géneros musicales, donde también enseño técnicas de composición para líneas de bajo, para drums, para síntesis y hasta técnicas creativas para las voces. Van a encontrar toda la información en la descripción de este video. Y quiero dejarlos aquí con un video que sé que les va a ayudar muchísimo en todo este proceso de composición, en todo este proceso creativo. Así que no siento más, mis brothers, nos vemos en una próxima. Chao, chao.